Bienvenidos a mi segundo video. El día de hoy aprenderemos cómo retocar piel de una manera fácil y rápida, utilizando únicamente dos herramientas. Continúa viendo este video y sigue paso a paso para lograrlo. Pues ya tenemos abierta la foto con la que vamos a trabajar. Esta es una foto que me tomaron hace un tiempo ya. Aquí miren la sorpresa que les tengo. Ya el cursor tiene circulito amarillo para que puedan seguirme más cómodamente. Ok, entonces en principio lo que yo voy a hacer es presionar Command o Control B para desplegar la ventana del balance de color. Si notan, la fotografía tiene una tonalidad cálida. Yo la voy a cambiar un poco más frío los colores. Ok, presionamos OK. Ahora, las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy son dos herramientas muy sencillas: Spot Healing Brush Tool y Healing Brush Tool. No sé cómo es en español porque tengo el programa instalado en inglés, pero los que son como unas banditas, unas curitas, una con puntitos y la otra sin ellos. Ahora hacemos zoom para ver nuestra área más detallada. La bandita que tiene los puntitos, si la seleccionamos, vemos el circulito más pequeño que está. Este es mi pincel, lo que está sombreado en naranja. Simplemente voy a seleccionar el área que quiero eliminar. Vean por lo menos este punto que tengo aquí y desaparece. Así de sencillo. ¿Sí? Ok. Ahora, la diferencia con la bandita sin los puntitos, seleccionamos. Dependiendo de dónde vaya a corregir algún defecto, vamos a decir en este caso este puntito aquí en la nariz. Ahora yo tengo que presionar Alt y ven que me aparece un círculo con una cruz, como una mira. Lo mantengo presionado y selecciono un área lo más cercano posible al área que quiero modificar. Voy a reducir el tamaño de mi pincel y si vemos, me agarra la misma textura de donde yo estoy trabajando. Cada vez que yo quiera cambiar el área de donde, digamos, va a tomar la muestra para hacer la clonación, yo debo presionar Alt y hacer clic en el área en donde quiero que empiece a tomar como muestra. Y si vemos aquí, se ha eliminado. Por ejemplo, queremos eliminar aquí esta mancha. Selecciono aquí un área cerca de él y hago y desaparece. Vamos aquí seleccionamos área y modificamos al igual que aquí. Si logramos ver los cambios que están sucediendo. Por ejemplo, aquí selecciono esta área y que quiero modificar este lunar que tengo aquí, al igual que esta mancha que tengo aquí. Ahora, por ejemplo, si vemos bien, aquí tenemos un vello que queremos eliminar. No voy a utilizar, evidentemente, ninguna de estas áreas que ya había utilizado, sino que voy a agarrar lo más cercano que pueda
para agarrar como muestra. ¿Ven? Vamos a seleccionar la bandita con los puntitos y aquí no tenemos que seleccionar el área, ella automáticamente nos va a cambiar dependiendo de lo que ella considere que es correcto. Hago un clic y ven cómo ese puntito blanco me lo eliminó. Aquí hay una basurita. Aquí en el labio. Esta no es la manera más profesional para hacer retoque de piel. Simplemente les estoy mostrando una manera fácil y rápida de cómo lograr retocar ciertos defectos que queramos eliminar en la piel de la persona que estemos retocando. Podemos eliminar estos vellos. ¿Ven? Aquí tenemos unos vellos también que deben ser eliminados. Y si bien nos damos cuenta, esta línea que nos marca aquí en el cuello, vamos a eliminarla también, pero vamos a seleccionar la banda solita. Aumentamos un poco el pincel, el tamaño del pincel. Seleccionamos presionando Alt, como ven. Yo quiero empezar, vamos a empezar desde aquí. Y empiezo a desvanecer lo que vendría siendo esa línea del cuello que no nos gusta. ¿Sí? Vamos a alejar un poco. Nos venimos por acá. Seguimos desvaneciendo. ¿Ven el cambio? Ya les voy a... Nos vamos a ir para atrás. ¿Ven? Si logramos ver el cambio. Ok. Ahora. Veamos. No, mucho. Aquí tenemos una manchita roja. Aquí también. Vamos a acercar a ver si lo logran ver. Tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, si yo les dije que tienen que agarrar, seleccionar un área lo más cerca posible del objeto que van a eliminar, pero por ejemplo en este caso aquí pues lo más cercano tiene otro tipo de textura, pues buscamos alguna otra área donde pueda parecerse más a la textura en la que vamos a modificar. Por ejemplo aquí eliminamos aquí, pero ven que si sigo me empieza a clonar el resto de lo que estoy mostrando. A ver, quizás aquí no se vio mucho. Por ejemplo, vamos, si yo agarro esta textura de aquí, esta área, y vengo a modificar aquí, ven que me está mostrando la textura de la piel ahí, entonces ya parece como que si tuviese una cicatriz o es muy raro, porque la piel ahí no tiene esa textura.
Entonces nos venimos por acá, reducimos el tamaño porque no queremos sobrepasarnos más allá de lo que queramos eliminar. Si ven la cruz que tenemos a la derecha que está marcándonos el área que está tomando como muestra, cuando yo me vengo para acá, ya ahí la crucecita empieza a tocar cabello que está en esa área, y ven lo que sucede, como me empieza a mostrar ese mismo cabello que está clonando. No queremos eso. Entonces, cuando eso suceda, simplemente pues seleccionamos otra área que no vaya a afectar nuestro movimiento. Yo voy a seleccionar la bandita con los puntitos. Selecciono aquí, selecciono aquí. Yo creo que así está bien. Alejamos un poco, revisamos que hayamos eliminado todo lo que queramos eliminar. Voy a acelerar un poco el proceso para adelantar. Como muchos ya saben, y para los que no, si queremos retroceder algún paso que hayamos dado y no nos gustó, podemos presionar la tecla Control o Command Z. Ups. Si ven esta ventanita de diálogo que nos aparece, es porque yo tengo seleccionada la herramienta, la bandita con los puntitos, pero como ella automáticamente selecciona el área que va a cambiar, de dónde va a sacar la muestra, perdón, yo presioné Alt e hice clic como que si fuera yo a seleccionar el área que yo quiero tomar como muestra. Ella me saca este diálogo, simplemente es para notificarme. Esta no es la herramienta adecuada para seleccionar algún área de muestra. Ok, entonces finalizamos con unos últimos detallitos. Pues a ciencia cierta y por encimita, creo que ahora sí ya terminamos. Aquí estamos haciendo un retoque lo más natural posible. No vamos a hacer la piel totalmente perfecta porque, a ver, retocar a un hombre es totalmente diferente que retocar a una mujer. A una mujer se puede jugar mucho más con la piel. Un hombre quedaría como muy falso, muy retocado, muy muñequito de torta, como diríamos nosotros. ¿Sí? Vemos que aquí todavía quedan unos defectos, pero ya eso sería profundizar más en retoque de piel. Aquí simplemente pues les estoy enseñando cómo hacer un retoque lo más rápido posible sin necesidad. ¿Sí? Aquí. Perfecto. Pues ahorita sí creo que ya terminamos. Siempre traten de alejar cada cierto tiempo la fotografía para poder ver más detalles que no pueden ver cuando están muy cerca de la foto, porque aquí podemos ver mucho. Mientras más cerca, más zoom hagamos a la foto, más detalles vamos a encontrar. Entonces, a lo lejos, aparentemente, pues ya tenemos nuestra foto final. Ya lo que quedaría es salvar la foto, guardarla, y vamos a ponerle de nombre retoque de piel. Y listo. Si te gustó este video, dale like.
Y si tienes alguna otra duda o inquietud acerca de qué pudieras aprender en Photoshop, no olvides dejarme tus comentarios aquí abajo.